todos los que han propuesto, porque no es no son los únicos. Hay un, creo que es químico, el que, uno de los directores del proyecto Genoma Humano, no sé si a propósito de lo que está planteando de la parte de los genes, no sé si han leído el libro que ¿Cómo habla Dios? No sé, no recuerdo el nombre del autor, pero el libro se llama así, ¿Cómo habla Dios? Voy a buscar un momentico. Sí, creo que es Y de es Crick, Francis Crick, ¿no es? sí, sí, sí. Eh, sí, es básicamente Francis Collins. Eso. Se le pegué afrodante a Francis, que mi memoria está fallando últimamente. Francis Collins. Y él ahí toca muy bien, o sea, porque pues él fue el líder del proyecto Genoma Humano. Y también muy valiente porque sacar ese libro, o sea, y el libro es muy bueno, ¿no? Yo creo que vale la pena para los que de pronto quieren empaparse un poco más de la parte biológica, porque el libro es muy bien escrito, no es difícil de leer, ¿no? Sí, se consigue fácilmente. No sé si se consigue online, pero se consigue muy fácil en cualquier librería. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo habla Dios? Francis Collins. Sí, Listo. Francis Collins. Ah, excelente, buen dato, buen dato. No, interesante y con respecto a lo que dices de Goethe, sí, no sé cómo pronuncia, tienes toda la razón. Lo que se sabe de él es por el Fausto, porque escribió esta novela y es muy famosa, pero no se le reconoce a él o no es popular a él porque fue un gran científico, hizo aportes en muchas ramas de la ciencia, en biología, en física, eh, en muchas áreas, en matemáticas. Bueno, no digo más porque no sé más y no quiero decir cosas que no, sin saberlo bien, pero mucha gente que, digamos, es honesta en sus estudios, saben que él fue un gran científico, investigador, genio incluso, al nivel de Leonardo da Vinci, estos grandes científicos que históricamente son reconocidos como Tesla, eh, ¿quién se me falta por ahí? Thomas Alva Edison. Todos estos eran del nivel de Goethe. Incluso les va a compartir, a ver, me dicen si se ve, ¿no? En el chat, me dicen si les llega un enlace Sí, Santiago. para que lo vean y lean lo que dice allí. Solamente el primer párrafo. O bueno, el segundo párrafo, porque el primero es una introducción. Ya lo miro. El tercer párrafo, más exactamente. Ahí es donde empieza a hablar. Bueno, pues decidas. Bueno, a mí no me llegó. En el chat, El gen, en el chat del el Meet. genio nace o se Ah, ya, hace. en el chat, ya, perdón, Santi. ¿Ibas a decir algo, Kate? Ya vi. Según estas investigaciones, el personaje con un mayor cociente intelectual fue el poeta alemán Goethe, que según este estudio poseía un cociente intelectual de nada menos que 210 puntos, es decir, el doble que una persona normal. Le seguía Isaac Newton, quien poseía un CI de 190 puntos. Y ahí puse otro enlace por si acaso, por si las dudas. No, lo de Get. Tremendo, tremendo. Sí, y lo curioso de todo esto es lo que hemos hablado. Digamos, en la academia se enseña lo de Newton,
cosas de biología que Goethe desde otro punto de vista lo superó. Pero como suena algo más allá de lo material, no lo enseñan en el bachillerato, por ejemplo, como si lo enseñan las cosas de Newton y otros así por el estilo. Yo tuve una experiencia muy bonita. Eh, no, ¿recuerdan a Manfred Masnip? No, si nos haces el favor, bueno, yo no, sin recordar quién era. Ok, ahorita les mando bien el nombre. Manfred Masnip es un chileno de origen alemán. Ese lo tuve conocimiento por el señor Rafael. Premio Nobel alternativo de economía, ¿sí? Y es un premio que se da no como el Nobel tradicional, sino como de gente que tiene otras tendencias y todo. Y yo tuve una experiencia muy bonita porque Manfred Masnip, la universidad donde trabajo, la autónoma, lo trajo en 2 ocasiones, ¿sí? Y en una ocasión eh, tuve la oportunidad pues la universidad seleccionó varios profesores para una charla como más personal con él, ¿no? Y recuerdo que yo le hice una pregunta y él me dio una respuesta, entonces yo le dije que yo era biólogo y entonces me preguntó, ¿y has leído los fundamentos de las ciencias de Goethe? Y me tocó decirle con mucha pena que no. Me dijo, un biólogo que no haya leído a Goethe está, está con una mirada muy, muy, muy lejana de lo que es la biología. Entonces, eso también me sirvió, aunque realmente me falta mucho por leer a Goethe. Porque, entre otras cosas, leer a Goethe en la parte científica me parece que tampoco es fácil, ¿no? Es un poco duro. Pero este señor, que fue un tipo muy especial, ahorita les mando bien el nombre, la reseña. Eh, Imaginen lo que decía un biólogo que no haya visto los fundamentos de la biología de Goethe no, no tiene una visión clara de la biología. Y en la universidad, a mí nunca, o sea, no, pero nadie. La única persona pues que me acercó pues, el señor Rafael, ¿cierto? Sí, el grupo, pero no, nadie. Si usted le pregunta a un biólogo, si hace una encuesta con 100 biólogos, yo creo que si mucho uno le reconoce que Goethe fue un pilar de los fundamentos de la biología. Así es, Vladimir. O sea, no, hay algo, no sé si decir misterioso, porque es algo desde mi punto de vista negativo, ¿no? Lo que voy a decir. Digamos, Goethe tenía desarrollado un procedimiento de estudio científico, o sea, cómo hacer la ciencia, ¿no? Y él escribió una tesis, bueno, no sé si tesis o escrito o cómo llamar a eso, sobre cómo debería ser el estudio de la ciencia, ¿no? De hecho, Steiner, su tesis de pregrado de filosofía fue basada en el enfoque de estudio de Goethe para estudiar la ciencia, ¿no? Fundamentos del arte de la ciencia, no me acuerdo, algo así que se llama en alemán, ¿no? Y allí Goethe, según lo que, yo no he leído a Goethe, pero sí he leído bastante Steiner, y Steiner nombra bastante Goethe, prácticamente lo que da son las pautas para uno tener una correcta libertad de pensamiento. Porque uno normalmente, sin quererlo, siempre sesga su punto de vista, ya sea en lo cotidiano o en su investigación de lo que está estudiando, en su rama de saber, pero siempre se sesga en algo y por eso le impide ver más allá. Entonces, Steiner dice, apoyado en la tesis, en el escrito de Goethe, que lo que Goethe ofrecía o digamos describía, que lo que el científico debe hacer es tratar de primero también estudiar la contraparte,
sea, si yo pienso que es por aquí, también estudiar de paso qué pasaría si fuera por el otro lado. O sea, tener como el otro punto de vista en su investigación, en su forma de abarcar el estudio. Y ese es el enfoque correcto que la ciencia debió haber tomado desde que Goethe los puso, ¿no? Al mundo, ¿no? Y hasta la fecha no se hace así. Se enseña todo y se investiga todo de una manera tal que prácticamente somos como autómatas. Tenemos muy, hablando de la academia, ¿no? No estoy hablando de nuestra forma de pensar, que es otro cuento. Pero hablando de la academia, está muy sesgada a seguir siempre las directrices de lo que está, digamos, de moda, ¿no? Y si, digamos, por decir algo, cuando yo estaba haciendo la conferencia de astrobiología, estaba de moda y todavía creo que sigue de moda, pensar que la vida se originó en las profundidades de los océanos, en las hidrotermales submarinos, ¿no? Y hasta ahora se sigue pensando así. Pero eso realmente tiene muchas contras y aún así siguen pensando que sí puede ser de allí. Entonces se sesga un poquito la academia en muchas cosas y se priva, digamos, no sé si decir placer o oportunidad de estudiar las otras partes y apoyarlas y darse cuenta que puede haber más puntos de vista y encontrando más puntos de vista es más fácil encontrar la verdad y por lo tanto es más fácil hacer ciencia. Eso es lo que más o menos he entendido de Goethe por medio de Steiner, ¿no? Sí, no, ya, creo que ya lo hemos mencionado en otra reunión. Desde mi óptica, eh, digamos, Steiner, yo creo que no hay, casi en todos los libros hace referencia a Goethe. ¿Sí? O sea, me parece que yo no recuerdo otra persona que él mencione así como pilar de su forma de pensamiento. O sea, Steiner le da todo el valor a Goethe en lo científico en lo espiritual, ¿no? Porque, pues, de hecho, en algunos libros lo dedica al Fausto, ¿no? Unos comentarios sobre el Fausto de Goethe. Sí, los primeros libros que él escribió, o sea, que escribió como oficiales, Steiner, porque realmente él tiene poquitos libros en su haber, ¿no? La mayoría son conferencias que ha dado y a partir de esas conferencias de escritos taquigráficos de personas, han hecho muchos libros de él, ¿no? Pero libros que él ha escrito no creo que pasen de 15. Y los primeros tres que él hizo son sobre Goethe. Y el GA1, GA2, GA3, GA4, que es el catálogo de Steiner, son de Goethe. Entonces es muy interesante eso. Bueno, muy bien. ¿Ustedes qué dicen? Quedan 15 minutos. ¿Leemos alguito o lo dejamos allí? Leamos algo, leamos una partecita que pues, me parece que estuvo bien. Ahí, bueno, lo que se planteó es muy apropiado, Sí, y la charla está muy amena, muy buena. Sí, ahí sí, les sí, puse sí. No, muchas gracias. el, Sí. el nombre de Manfred Manning. Hay varios libros que se consiguen online, pero el tipo tenía un pensamiento muy de vanguardia, este señor Manning, y lo que decía, ¿no? Imagina un economista haciendo alusión a Goethe. O sea, mayor admiración me causó este señor, muy especial, muy especial. Para la gente que anda en la parte social y en la parte económica, porque su visión de la economía es bien interesante, bien interesante. Qué bueno que haya gente así. Ojalá los gobiernos se dieran cuenta de que existen esas posibilidades. La economía se puede manejar de una forma totalmente diferente a como se ha hecho desde hace varias décadas, casi siglos ya. Pero eso no lo dejan progresar. Bueno, entonces vamos a leer un ratico hasta donde alcancemos. Igual no quería leer mucho porque como faltan algunos por conectarse, entonces no quería avanzar tanto en el texto. Pero ya es suficiente, entonces voy a empezar a leer.
Gracias a la evolución que desde la venida del Cristo a la tierra ha tenido lugar, se ha operado una gran transformación de las facultades del hombre, el que anteriormente solo pudo valerse de las facultades que surgían de los gérmenes paterno y materno. Durante la vida entre el nacimiento y la muerte, el hombre desenvuelve las facultades inherentes a los cuerpos físico, etéreo y astral. Antes de la época del Cristo, esas facultades únicamente fueron preparadas de cuanto el mismo germen daba. Después se agregó lo que proviene del nacimiento virginio y que no se debe al germen. Naturalmente, estas nuevas facultades pueden echarse a perder si el hombre se abandona a la mera concepción material. En cambio, si él acoge el calor que emana del principio del Cristo, las ennoblecerá y las llevará consigo en forma cada vez más elevada a las nuevas encarnaciones. Lo que antecede presupone que en todas las enseñanzas anteriores al advenimiento del Cristo hubo un elemento determinante que dependía de las facultades provenientes de la descendencia y que el hombre recibía con el germen. Presupone además que el Cristo tuvo que dirigirse a las facultades que nada tiene que ver con el germen terrestre, sino a las que se unen con el germen que proviene de los mundos divinos. Para hablar a los hombres, todas las grandes individualidades aparecidas antes de la venida del Cristo no pudieron valerse sino de las facultades adquiridas en su naturaleza terrena a través del germen. Todos los profetas, los grandes fundadores e incluso los bodhisattvas tuvieron que servirse de estas facultades. No así el Cristo. Él habló de aquello en que el hombre no se origina en el germen, sino a lo que proviene del reino de lo divino. Y así habló a sus discípulos sobre la naturaleza de Juan el Bautista. Os digo que no hay mayor profeta que Juan Bautista entre los nacidos de mujeres. Esto quiere decir entre los cuya naturaleza tiene su origen en el germen masculino y femenino. Pero sigue diciendo, la más mínima parte de lo que no nació de mujer y que no se une con el hombre desde el reino de Dios es mayor que Juan. Tan profunda verdad se oculta tras estas palabras. Cuando los hombres estudien la Biblia bajo la luz de la ciencia espiritual, descubrirán que ella contiene verdades fisiológicas más grandes que todo cuanto el moderno pensar fisiológico y superficial pueda producir. Las palabras citadas nos inducen a buscar una de las más grandes verdades fisiológicas. El Cristo lo explica de la más variada manera. Quiere destacar que lo que Él trae al mundo es algo totalmente nuevo, distinto de todo lo anteriormente dado, porque se anuncia con las facultades provenientes de los reinos de los cielos, facultades no recibidas por herencia. Señala también que no será fácil comprender semejante verdad, semejante evangelio, porque los hombres quieren llegar a la convicción de la misma manera como antes pudieron comprenderlo. Pero el Cristo dice que de la nueva verdad no es posible convencerse de esa misma manera, puesto que el testimonio de la forma antigua no es propio para comprender la nueva. Las formas en sentido de la antigua verdad se comprenden cabalmente si se simbolizan mediante la señal de Jonás. Esta señal simboliza la manera antigua de cómo el hombre se eleva al conocimiento de los mundos espirituales, o con palabras de la Biblia, se convierte en profeta. La antigua manera de llegar a la iniciación ha sido como sigue. A los iniciandos se les preparaba cuidadosamente para que su alma adquiriese la debida madurez de conocer la vida espiritual. Después, durante 3 días y medio, se los mantenía sustraídos al mundo exterior, en un lugar donde sus sentidos exteriores nada podía percibir, y donde su cuerpo se encontraba en un estado parecido a la muerte. A los 3 días y medio volvíase a despertarlos, haciendo volver el alma a su cuerpo. Estos hombres poseían entonces la capacidad de recordar la visión de los mundos superiores obtenida en ese estado, y de hablar ellos mismos de esos mundos. Esto fue el gran secreto de la antigua iniciación, que el alma, después de su intensa preparación, se le mantenía fuera del cuerpo durante 3 días y medio, en un mundo totalmente distinto. Así quedaba aislada del mundo exterior y penetraba en el mundo espiritual. Dentro de los pueblos antiguos siempre había semejantes hombres que sabían hablar del mundo espiritual, porque habían pasado por lo que en la Biblia es llamado el estar Jonás en el vientre
del pez. Cuando estos iniciados aparecían ante el pueblo, ostentaban la señal de Jonás, como indicio de que eran capaces de penetrar en el mundo espiritual. Bueno, muy bien, no sé si ahí tengan algún comentario, inquietud. Yo siento como la necesidad de volver a leer lo que leíste, Santiago. Vale, perfecto, no, sin problema, ya lo vuelvo a leer. O sea, porque me parece, desde el párrafo anterior, me parece que hay cosas que tenemos que mirar como con pinzas, me Sí, parece. sí, porque lo dejó, ¿no? Más o menos, pero el anteriorcito, sí. Es, yo creo, sí, yo creo que desde ahí, sí. Vale, perfecto. Lo que antecede presupone que en todas las enseñanzas anteriores al advenimiento del Cristo hubo un elemento determinante que dependía de las facultades provenientes de la descendencia y que el hombre recibía con el germen. Presupone además que el Cristo tuvo que dirigirse a las facultades que nada tienen que ver con el germen terrestre, sino a las que se unen con el germen que proviene de los mundos espirituales o divinos. Para hablar a los hombres, todas las grandes individualidades aparecidas antes de la venida del Cristo no pudieron valerse sino de las facultades adquiridas en su naturaleza terrena a través del germen. Todos los profetas, los grandes fundadores e incluso los bodhisattvas tuvieron que servirse de estas facultades. No así el Cristo Jesús. Él habló aquello en que el hombre no se origina en el germen, sino a lo que proviene del reino de lo divino. Y así habló a sus discípulos sobre la naturaleza de Juan el Bautista. Os digo que no hay mayor profeta que Juan el Bautista entre los nacidos de mujeres. Esto quiere decir entre los cuya naturaleza tiene su origen en el germen masculino y femenino. Pero sigue diciendo, la más mínima parte de lo que no nació de mujer y que se une con el hombre desde el reino de Dios es mayor que Juan. Tan profunda verdad se oculta tras esas palabras. Cuando los hombres estudien la Biblia bajo la luz de la ciencia espiritual, descubrirán que ella contiene verdades fisiológicas más grandes que todas cuanto el moderno pensar fisiológico y superficial pueda producir. Las palabras citadas nos inducen a buscar una de las más grandes verdades fisiológicas. Hagamos un par ahí, Juan, Santi. Claro, con gusto. Sí, o sea, esa parte allí que me parece bien clave, ¿no? Porque digamos que en nuestra concepción del mundo, digamos que en todo ese proceso que estábamos comentando anteriormente, ¿sí? No vislumbramos el efecto de las jerarquías espirituales en todo ese proceso, ¿no? O sea, inclusive se enseña de una manera mecánica, ¿no? Mecánica y darwiniana, ¿no? O sea, se enseña que una vez los espermatozoides son depositados en el interior de la mujer, estamos hablando en la cópula, pues empiezan una desenfrenada carrera hasta llegar al óvulo, ¿no? Es una visión netamente darwiniana. Eh, y parece que la cuestión no es tan darwiniana, ¿no? Por ahí hay un material que tendría que buscarlo con calma para compartirlo, donde hay científicos que han observado que, digamos que prácticamente lo que se da cuando los espermatozoides llegan al óvulo es como una danza y como algo, casi que como un ritual, ¿no? Y, y finalmente, pues uno de los espermatozoides penetra el óvulo. Entonces, esa es una cuestión pues que también no es fácil hablar de ella. Yo prácticamente no sé nada, solamente lo estoy haciendo mención. Y fíjate que allí están mencionando que ese elemento que no reconoce o sea, porque nos quedamos en lo biológico, ¿no? En lo que transmite el papá y lo que transmite la mamá. Eh, y me llama la atención que aquí en el texto de Steiner, pues no es lo mismo que dice en la Biblia, ¿no? Porque dice, en la Biblia lo que dice es que si viene Juan es el mayor, por decir algo acá,
entre el reino de los humanos, es el más pequeño en el mundo celestial. Digamos que en el mundo celestial sería, pues, un principiante, ¿no? ¿Sí? Entonces me parece muy interesante ese parrafito. O sea, lo que trae un ser como Juan no viene, y obviamente el Cristo, no viene de la parte biológica, viene de los mundos celestiales, de los mundos espirituales. Sí, 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 sí. A ver, sí. Vladimir, no, a ver, te pienso un poquito. Hace 8 días tú estuviste en la reunión pasada, Vladimir. No estuve, no estuve. Ah, ya, 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 perfecto. Entonces, creo que es por eso. A ver, vamos a ver. Kate y Male, ¿tienen la respuesta a lo que, a la inquietud, digamos, a este problema general que sucede aquí en lo que es Steiner versus la ciencia actual? Así me gusta, No. profesor, que las coja y las llame al tablero. Le doy la palabra a Kate. Uy, Sí, eso hacía quemarropa. porque eso yo lo expliqué hace una semana. ¿Me repite la pregunta? No, no, no se preocupen, no, 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 no tienen por qué acordarse. Pero les voy a dar una pista. Hablamos la semana pasada, según el texto de Steiner, em, que algo nuevo apareció genéticamente en los seres humanos que antes no existía, antes de Cristo. Yo les dije qué era. ¿Algo de la sangre no era para la compasión? ¿O qué era? Algo Sí, así. eso era. Entonces, Vladimir, la idea era esto. Lo he leído por otros libros de Steiner, otros ciclos de conferencias de Steiner. Antes de la venida de Cristo, la configuración de proteica y todo lo demás que es la sustancia de la sangre humana, se le agregó un nuevo componente. Después de la venida de Cristo, la sangre humana tiene un nuevo componente. No sé si es proteína o sustancia que sea, porque Steiner no es claro en eso, pero tiene algo más, que antes no se podía, no lo tenía el ser humano porque no lo llevaba, no se transmitía ni de padre ni de madre. Solamente con Cristo es que eso se le vino a agregar fisiológicamente a los nuevos seres humanos después de la muerte de Cristo en la cruz. Y eso hace posible, ese nuevo componente en la sangre, que el yo pueda pertenecer al plano terrenal. Antes de eso era difícil que un yo pudiera ser autoconsciente en un ser humano. Por eso antes de Cristo no existía la autoconciencia o la individualidad, sino que eran todos grupales, almas grupales. Después de la venida de Cristo, ya el yo podía ser soberano de sí mismo, ser autoconsciente de sí mismo, pero se debe a que el yo puede bajar más al plano terrenal, digámoslo así, gracias al medio físico que es la sangre, porque Cristo, no sé de qué manera hizo algo, pero a todos los seres humanos nuevos heredan, no de la padre y el madre, algo, una sustancia, se crea una sustancia. O sea, yo me imagino así hablando en lenguaje científico de ahora, ¿no? Que Steiner le agregó algo al código genético que de ahí en adelante se produce en la sangre. Esa es como la idea, Vladimir. Ok, vale, vale. Ajá, entonces no se heredó eso de los padres ni de madres, sino que Cristo lo trajo, un cambio fisiológico en la sangre. Y Steiner dice, hace 100 años atrás, que la ciencia lo va a descubrir. Claro que ha pasado 100 años y todavía la ciencia no ha dicho nada. Hay que esperar a ver. Bueno, muy bien. No sé si Ah, tengan algún sí, comentario. Sí, sí. sí. No sé por qué ahora se me vino una pregunta es si la sangre penetró la tierra, entonces, ¿qué le dio a la tierra Cristo? Ah, ya, ya, ya. Eso Pues fuera, es otro pero fuera de misterio, la pero parte astral. sí, dime, dime. No, dale, dale. No, que sí, o sea, eso es otro misterio que es muy importante, que la sangre de Cristo haya tocado la tierra, ¿no? En la cruz, ¿no? Porque eso simboliza y significa además del hecho del sacrificio, que de ahí en adelante el cuerpo etérico de Cristo se unió al cuerpo etérico de la tierra.
Y de ahí en adelante Cristo está con nosotros hasta el fin de los tiempos, porque está en la tierra. Pero fuera de la parte etérica, debe haber alguna cosa que le donó a la tierra o que le modificó, perdón, porque digamos que en el caso de nosotros nos dio esa modificación en la sangre, ¿sí o no? Sí, 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 entiendo tu pregunta. Lo más Entonces, probable es que sí. Lo más probable es que sí. Sí, sí, sí. Casi seguro que en los alimentos que consumimos debe haber algo de Cristo allí. Por eso la Eucaristía tiene su sentido cada vez que uno se acuerda al comer y beber los alimentos del mundo. ya, pero en referencia a que cuando nos cedió y nos modificó la sangre para tener algo de compasión es lo que yo he entendido, ¿sí o no? Sí, porque va unido todo eso, sí. No se Ya, puede quitar entonces, uno del otro, sí. Ajá. ya. Entonces, a la tierra, ¿qué le modificaría o qué cosas decir? No sé cómo. No, ya, no sé con exactitud qué puede ser, pero sí seguro que hubo un cambio. Ahora, si estamos hablando de física, un cambio físico no podría decírtelo, pero sí hubo un cambio. En el ser humano sí hubo un cambio físico, pequeñito, alguna proteína, alguna sustancia nueva en la sangre, pero sí lo hubo. En la Tierra, yo creo que sí, pero esta no lo dice. Interesante. Porque pues, si Él nos donó algo para poder desarrollar la compasión a la tierra, que le habrá donado para desarrollar qué cosa o albergar qué cosa, no sé. Pues siguiendo como la lógica. Sí, 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 entiendo tu pregunta, pero no te la podría contestar adecuadamente porque no la sé. Dale, Santi. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario? O damos por terminada la sesión de hoy. Creo que ahí donde quedamos quedó bien. O sea, me parece que está bien ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ¿Mali, vas a decir algo más o no? No, 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 Santi. Ah, Ya. bien. Bueno, como vi todo el micrófono prendido, pensé que ibas a decir algo. Ah, no, pues igual a decirles que estuvo muy agradable la charla, la de Santi. Ah, Muy, Vladimir, que habló bien, o sea, sí, chévere la de. sí, sí. No, gracias a ustedes y me alegra poder hacer un porte allí. Claro, compartir nuestros Sí, conocimientos. sí, Qué muy, muy bueno. bueno. Eso compartir de tuyo es muy bueno, Vladimir, y de todos ustedes, las preguntas que hacen también son muy valiosas, y los Sí, comentarios. claro. Ujú. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, feliz noche Bueno, para todos. Feliz noche. gracias, Bueno, Santi. nos vemos el Bueno, martes. Chao, feliz chao. noche. Chao, 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 chao. Chao, gracias. chao. Chao.